El 36% de la población andaluza percibe el medio rural de su municipio como algo muy bueno y el 32% como algo bueno. Las perspectivas de futuro en el medio rural son pesimistas para el 46% de la población. Las principales ventajas que los andaluces ven de la vida en los pueblos son la tranquilidad y el entorno agradable, mientras que ven como algo negativo la escasez de oportunidades. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Cerca. En esta ocasión, como ven, vamos a hablar del entorno rural y concretamente de la mujer rural, porque durante el mes de octubre se celebra un día para conmemorar la mujer rural. En este caso vamos a hablar con Mercedes Heredia. Mercedes, bienvenida. Hola. Mercedes, que tiene una gran experiencia, es mujer y tiene una gran experiencia en el medio rural. Mercedes, ¿por qué? Pues prácticamente no he nacido en el medio rural, pero sí he vivido muchos años porque he sido maestra rural. Al ser maestra rural, parte de mi tiempo de enseñanza, que han sido 43 años y medio aproximadamente, casi 36 o 37 han sido en una escuela rural, en la escuela rural de Sillas de aquí, de Alhaurín el Grande, donde he desarrollado muchísimo tiempo como maestra y bueno, entonces ese ha sido mi contacto con el medio rural, muy diferente de ayer a hoy. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, un ejemplo así muy rápido, para desplazarte de un lado a otro solo podías andar. Y hoy tienes coches rápidamente tuyo, de otro, sin dificultad ninguna. O los medios de locomoción para el público son mucho más numerosos, taxis, etc. Y entonces también estaba el irte en una burra o en una mula o algo de eso, pero eso no es lo normal. Mercedes, tú no eres de Alhaurín. Cuéntanos cómo llegas a Alhaurín y primero cómo llegas a ser maestra rural y cómo llegas a Alhaurín el Grande. Yo soy de Grazalema, un pueblo de la provincia de Cádiz, un pueblo pequeño. En mis tiempos era una dificultad hacer estudios. Sin embargo, conseguí una beca y me vine a Málaga interna. Estuve unos años, hice lo que era magisterio rural y me puse en contacto con la enseñanza, pero con el estudio y demás, eso era siempre como un objetivo mío, me encantaba, y además el ambiente de mi familia era muy propio para desarrollar la cultura y estudiar y progresar, y todo eso no era ningún problema. Entonces, a venir a Málaga, también eso no tiene nada que ver con esto, pero quizás las diócesis antes no eran las mismas que ahora. Grazalema, siendo provincia de Cádiz, pertenecía a la diócesis de Málaga. Ajá. Quizás por eso yo vine a estudiar aquí, a Málaga, porque esas escuelas en aquel momento las había promovido el obispado. Había promovido, por supuesto, de acuerdo con el gobierno, 250 escuelas por todos los campos de la provincia malagueña, por la incultura que había y la cantidad de personas en el medio rural sin posibilidad ninguna. Y a mí me tocó estar y trabajar en la de Silla. La de Silla era una escuela bien comunicada porque estaba junto a la carretera. Pero de las 250 escuelas, algunas, yo he oído a las compañeras decir que han tenido que recorrer varios kilómetros, no varios kilómetros, sino horas con una mula o andando, hasta que después ya habrán hecho carriles y de todo. Pero en fin, eso no ha sido por donde yo he vivido. En los años que has estado ejerciendo, ¿habrá habido muchísimo cambio? Decías que se notaba mucho los cambios. ¿En qué sentido consideras pues que ha mira, cambiado aparte tanto? de lo que yo he puesto de ejemplo, de hoy que coges un coche por nada, tuyo de quien sea, a tener que ir a todo andando y desplazarte andando, pues ya hay una diferencia enorme. Pero aparte de eso, en todo.
porque en la mayoría de los sitios no teníamos luz, ni los vecinos ni el colegio. Tampoco teníamos agua corriente, ni los vecinos ni el colegio. Muchísimas viviendas, estoy segura de ello, que no tendrían ni cuartos de baño, ni quizás un váter, ni nada de eso. Así era la escuela rural también. Esas posibilidades no las teníamos, pero sí teníamos un edificio limpio, adecuado, con mobiliario propio para los niños. Lo que sí tenía era una cantidad de niños. Llegué a tener un curso 86. Para no perjudicarlos, tenía mitad por la mañana, mitad por la tarde. Y para no perjudicarlos, le daba 3 horas y 3 horas. Esos niños incluso se sentaban de 3 en 3. Y bueno, así nos podemos imaginar, yo que sé, cuánto detallito puedo contar de todo eso. ¿Y cuántos niños habrán pasado por tus manos? Porque claro, eso Sí, no has dicho que empezaste muy joven. Bastante. Yo es que luego al final, en este cambio que estamos diciendo o en esta comparación de entonces ahora, pues ya empezó también una buena ventaja para los alumnos, el transporte escolar. Y la escuela empezó ya a decrecer. Y también que las familias, yo no sé si por la tele o por qué, empezaron a tener menos niños. Como todos, pues mira, yo ya nada más que tengo 2 o yo nada más que tengo 3 y la cosa cambia. Por cierto, ya el número bajó mucho. Pero tuve un montón de años, de 50, 60, y siempre 40, 38, 40 y algo. Eso era lo normal en la mayoría de los años que he vivido allí. ¿Y en qué años has estado activa? ¿Desde qué año hasta qué año? Yo concretamente el año, me parece que aquí estaba ya por el 62. 61, 62 ya estaba yo por aquí. Y 9 años antes de jubilarme estuve en Málaga. Por eso mismo, porque la matrícula decreció muchísimo. Y al bajar tanto el número, pues yo tenía lo que se suele llamar puntuación suficiente para irme a un centro a Málaga. Y había plazas, se convocaron plazas, y yo acepté y me fui. Estamos con dolor de mi corazón, porque yo estaba muy a gusto y he estado siempre muy a gusto en la dehesilla. Tengo, aparte de incluso haber vivido y vivir todavía allí, esporádicamente, pero aparte de eso, tan buenos vecinos, tantas cosas entrañables vividas con ellos, tantos niños pasados por mis manos. Hoy unos son maestros, o lo han sido, porque incluso hay quien se ha jubilado ya. Otros son otros estudios cualquiera, en fin, que han pasado por mis manos y tengo una relación de cariño, de que tú, como si pudiéramos decir, los has criado, los has enseñado, y etcétera, así. Entonces la diferencia de entonces a hoy es mucha, muchísima. Y Mercedes ha vivido lo que es una escuela rural y ha vivido también una escuela, entre comillas, normal, por diferenciarlo. ¿Cómo es la figura del maestro rural respecto a los niños? ¿Cómo lo ven los niños y cómo ven los niños de otro tipo de escuela a los maestros? Pues yo no he tenido mucha diferencia, porque a la hora de educar, a mí yo siempre he sido... esa moda que vino de el maestro amigo tanto en cuanto. Tú tienes que tener siempre una autoridad. Si no, no logras lo que quieres conseguir. Primero, un buen comportamiento, un estar bien en el sentido de respeto a los demás, de respeto al maestro, de cumplir normas, de trabajar, etcétera. Hay que pasarlo bien, pero trabajando también se pasa bien. Además se aprende. Y la alegría de decir, pues mira,
Se daba entonces también mucha importancia a los aprobados. Con lo que estamos oyendo hoy, de que no va a importar nada y todo te lo van a regalar, pues no sé, ¿no? Y bueno, en todos esos aspectos estaba, como si dijéramos, la diferencia. Las personas, pero guardo muy buenos recuerdos de ellos, de los niños, de los padres, tan serviciales, no teníamos de nada, todo el mundo acudía. Es que fue variando mucho las cosas, ¿no? Fuimos consiguiendo muchos logros. Yo tenía al principio unos padres que los reunía por las noches y no siempre, sino esporádicamente, cuando se fijaba la fecha de reunión, que por cierto no teníamos luz eléctrica, lo hacíamos con un quinqué, un salón de una clase, normalita, no era un salón grandote, pero como un aula cualquiera de hoy de un colegio. Y teníamos un armarito de las cosas del mobiliario escolar y en lo alto poníamos el quinqué porque así se veía toda la clase bien y si yo tenía que dar alguna explicación sobre... Claro, a mí todo el mundo me veía porque la luz más cerca de mí y ahora yo no veo bien al que está allí, pero bueno... Era como un teatro, ¿no? Ya está, ¿qué vamos a hacer? Así lo hacíamos, no teníamos luz. Y bueno, y esos padres formábamos como una familia, era la junta de vecinos. Y ayudaban, porque yo sola, ¿qué iba a hacer? Con los niños, la clase, o a las madres decirle esto por aquí o por allí. Pero si queríamos, por ejemplo, vamos a suponer que nos trajeran un saco de algún producto, pues ¿cómo? Pues a través de los padres, de la junta de vecinos. De hecho, al principio no teníamos limpiadora, poco a poco se fue consiguiendo. Yo por pedir, pedía a quien fuera, pero los padres me ayudaban. De hecho, del Ayuntamiento de Alaurín conseguí muchas cosas, muchas. Por supuesto, del obispado siempre la atención y el cuidado y demás, pero claro, no éramos como tan asequibles los fondos de decir, ahí lleváis, ¿qué necesitáis? No, y en aquellos tiempos menos. ¿No? Muchísimo menos. Pero en fin, y los padres ayudaban mucho y conseguimos, bueno, todo, luz, teléfono, agua, hacer un váter que no había. Claro, todo. porque verdaderamente son cosas que uno hoy en día lo piensa y dice como No, una escuela. entonces, es que en realidad a lo mejor el entorno y las viviendas y las familias cercanas y Tampoco lejanas, tenían lo que decían. a mí me venían alumnos desde lo que es la zona del Zángano hasta la de Silla, que la escuela está enclavada a la entrada del Camino Viejo. Pero de por la carretera hasta lo que era el Ventorrillo Vázquez. Desde allí venían todavía, me acuerdo, de los hermanos Rueda Conejo, ¿estamos? Que eran 7 hermanos descalcitos. Bueno, es que veíamos unas cosas, y qué lástima, heladitos de frío. Tú abrías por la ventana por la mañana y veías a los niños esperando para entrar al colegio. Que no, que era duro. También verías mucho, me imagino, el abandono escolar, ¿no? Sí, costó trabajito. Eso sería muy frustrante también para Costó trabajito porque yo guardo todavía algunos escritos de las cosas que yo anotaba y al principio en casi todo se refleja que reunión que tenía con padres o madres era, por favor, el asentismo, que no hubiera asentismo escolar, pero tampoco falta de puntualidad, de llegar, yo llego cuando pueda, o una cosa que no se había vivido y que costaba trabajo y que no, y tú tenías que venir andando a lo mejor desde 3 kilómetros, con lluvia, con frío, con cosas muy difícles. Y lo que decías antes, que los caminos de ahora no son los de antes, que las posibilidades de desplazamiento... Veredas muchas, porque he nombrado la carretera por una parte y por la otra, pero luego te metes por el Camino Viejo abajo y tenías el Grijo y tenías el Quinto y la de Silla Baja y te metes por la Fuente del Perro y no me veas. Y llegabas hasta, yo recuerdo, los García Serrano vivían junto a lo que hoy está de edificio de campo de golf, que había una... Bueno,
me acuerdo que fuimos una vez, porque hacíamos muchas salidas por el campo, muchas excursiones, y fuimos, y ahora había una alberca, y tenía forma pentagonal. Nos entretuvimos en tomar las medidas para luego sacar el área. No he dicho que yo tenía mi jornada diaria, pero luego, al principio se veía por la mañana y por la tarde, luego eso cambió por normas, diremos, de la educación. Pero yo también tenía clase de adultos por la noche y por las tardes tenía a las chicas que venían a coser y aprender a bordar, que a mí me gustaban mucho las labores, aprender labores, y nos reuníamos por las tardes. Nos poníamos debajo de una higuera cercana que había allí nos poníamos a coser. Y los adultos por las noches. Eran chicos que no habían estudiado en la escuela por lo que fuera y venían por la noche. Unos en bicicleta, otros andando con una linternita o lo que fuera, y te daba la clase con un quinqué en lo alto de un armario. ¿Estamos? Al tiempo pasó un tiempo y bueno, pedí socorro y ayuda en el ayuntamiento y me concedieron, me acuerdo, un Petromax, o el importe, un dinero. ¿Qué es un Petromax? Es una especie de farol que tú le metías un gas con un botoncito y funcionaba con alcohol de quemar. Y daba una luz clara, fuerte, linda, preciosa. Un LED, vaya. ¿Estamos? Entonces se llamaba Petromax. Yo no sé si eso ya existe, o lo hay o no lo hay. ¿Estamos? Pero bueno, me vino muy bien, porque ya veíamos muy bien de noche. Cuando ya conseguí la luz eléctrica, pusimos luces por todas partes, fuera, adentro, hasta pedí que me instalaran del ayuntamiento un foco fuerte que sigue todavía allí en la esquina y alumbra el camino viejo, cuando yo lo encienda, claro, o quien esté por allí. ¿Estamos? De modo que mucha diferencia, mucha. ¿Tenías perfiles muy diferentes de alumnos, por lo que estás comentando? Sí. No podríamos decir que el tipo de persona que iba a la... No. Lo que pasa es que la educación, yo por lo menos, a mí me han educado en valores. Y en esos valores entra el cumplimiento de unas obligaciones y un deber. Tú tienes que atenerte a normas. Si no, no se puede. Y yo trataba de hacerlo. En esas normas entra un respeto y en que todos somos iguales. Lógicamente, si hay, por ejemplo, una niña que cada día la pone su madre como un bombón o como un dulce porque puede, hay otros angelitos que a lo mejor, como te he dicho, venían, o si no descalzos, con la ropa más rota o más perjudicados, o entonces se llevaban mucho una cosa que eran unos alpargates, que venían a lo mejor los angelitos con una cosita que no era igual, pero todos iguales. Todos iguales. Si a mí alguien en algún momento me hubiera dicho, que puede que me lo dijera, con fulanita la mía no, o el mío no lo iba a permitir. Eso ya son valores, claro. Eso ya son unas normas, eso ya son un respeto, un querernos, un todos iguales. No... Sobre todo transmitírselo, ¿no? Que los niños no vean. Sí. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la formación, claro, la educación se da en casa, pero la formación es la que se recibe ahí. Además, los primeros, bueno, no sé de qué edades, porque tenía como adultos, podían venir de todas las edades, claro, porque venía el mayor, pero el pequeño también, hasta 14 años. Luego ya las cositas se fueron cambiando, empezaron las normas, luego ya los niños pues pasaban al pueblo, cuando ya pudieron empezar a venir al pueblo, y se venían cuando terminaban quinto. ¿Estamos? Y al principio no era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, entonces eran una sección. Sección primera, Enciclopedia de Álvarez primero. Sección segunda, Enciclopedia del Álvarez segundo. Sección tercera, Enciclopedia del Álvarez tercero, que había quien llegaba y había quien no. En los adultos los tuve fabulosos. Y venían al pueblo a examinarse de certificados de estudios primarios.
y destacaron y lo consiguieron. Muchos de ellos son abuelos y viven por ahí. Algunos han fallecido ya. Mercedes, eso te sentiría muy orgullosa, ¿no?, de ver personas adultas que quieren, ¿no? Pues me daba mucha alegría si yo me encontraba un maestro en el pueblo y decía que habían venido mis alumnos de quinto aquí y me decía, oye, que el otro día me pongo a preguntar tal verbo o tal tabla o tal cosa y me salen los tuyos primero que los que yo he tenido. ¿Se cree uno que los que vienen de la escuela rural vienen con menos? No. La programación se hace para todos. Bueno, yo hablo de lo que yo hacía, Claro, ¿eh? claro. Lo que yo hacía era para todos. Si tú tenías que estar, los niños que no saben, Además, 30 niños, que estaba diciendo que... o 40, o 40 y tantos. De diferentes edades, ¿cómo se hace? Vamos a suponer que yo voy a explicar hoy, pues, ¿qué te digo yo a ti? El verbo. ¿Eh? O voy a explicar el ciclo del agua. Ujú. Pues tú das contenidos a la altura de los niños de quinto, das contenido a la altura de los niños de segundo y es el preescolar. Y preparas unas actividades a diario, a diario, Para cada uno de los para grupos. que estos tengan estas fichas, estos tengan este trabajo y estos tengan. Y nadie esté quieto, ni aburrido, ni incordiando a nadie, sino trabajando. Y tú también. Claro. Y tú tienes que estar con este, con este, con este y con este. Y pendiente también de que Y estén... hay que dar de leer todos los días a los que todavía no saben. Así que, todo eso. Esto es muy largo. Esto para poderte contar todo, no sé. También me llamó la atención lo que decías de que os encontrabais, por ejemplo, una alberca con una forma poligonal. Claro. O sea, que el medio rural realmente para ti ha sido una baza a la hora de enseñar, ¿no? Y de... Hombre, los niños tienen que saber de todo. Y hay niños que no Y de todas llegarían las ahí. formas. Mira, si estábamos viendo o no habíamos encontrado aquello y nos ponemos a medir, bueno, yo recuerdo que los volúmenes cerca de la escuela hay una alberca normal, cuadrada, normal, profunda, y allí íbamos a medir el fondo con una piedrecita y sacábamos los metros cúbicos que tenía aquello. Y salirte al campo a explicar ecosistemas o a estudiar esto o aquello, ¿con qué facilidad? Claro. No tenían que imaginarse nada, lo estaban viendo. No. Como Pues hoy en ahora en día- este tiempo, bueno, al otoño vámonos a la huerta, venga, a ver las clases de hojas. Si teníamos, yo qué sé, por lo menos 12 o 14 árboles distintos, nada más que en un lado de la huerta, te puedo nombrar. Pues la hoja de este, de este, de este, de este. Tienes el peral, tienes el albaricoque, tienes el manzano, tienes el chirimoyo, tienes el azofaifo, tienes todos. Sí, pues lo podías ver con los niños, in situ, explicado por ti, que ellos lo tenían más que yo a lo mejor cerca, pero a lo mejor no lo estaban estudiando. Claro, no es lo mismo que Y te tú lo ibas, cuenten que... ahí va. Y hoy en día, Mercedes, eso que se ve en la televisión constantemente, niños que le preguntan de dónde salen los huevos y dicen del supermercado, ¿no? Fíjate la Ya, diferencia, ¿no? sí. Pero claro, en ese aspecto todo muy distinto. Todo. Tampoco hoy se puede salir con la facilidad que se salía entonces. No lo sé yo ahora hasta qué punto en la escuela rural, pero pienso que la escuela rural de hoy llegan los niños por la mañana, la primera que llegará con coche es la maestra, que yo también lo he hecho, pues por lo menos mis últimos 20 años. Ya desde hace 8 me quitaron mis hijos el coche, murió mi marido y mamá, aquí sobra un coche. Bueno, total, qué bueno. Pero antes no, andandito y sin nada. Y Pero hoy, que hoy ya todo la el escuela mundo... rural ni es lo que era tampoco. Pues claro que no. Pienso. Claro. Sí, bueno, estarán las también madres en la puerta con su coche Claro, esperando. también por las tecnologías, ¿no? Por la adaptación también de los tiempos. Sí, yo creo que sí, que se hace. Es muy tonto. Mercedes, estamos terminando ya, una pena, porque como decías al principio y tenías toda la razón, podríamos estar un mes entero hablando, porque hay historias y anécdotas para contar. Se lucha mucho en los últimos tiempos desde las instituciones por el despoblamiento, porque las zonas rurales se están despoblando. ¿Consideras tú que has sido maestra en las zonas rurales que la formación y la educación es un arma para luchar contra esta despoblación? Pues quizás, pero también el campo rural
está abandonado, creo yo. Y lógicamente tú no vas a vivir solo del día que hay una naranja o el día que lo que tú has sembrado se ha producido bien o ha crecido adecuadamente. Y antes sí se vivía así. Pero también el campo estaba más sano, porque eso a ojos vistas, quien tenga unos añitos está viendo que el campo no está hoy y los árboles no están hoy como estaban antes. O sea que yo quisiera decir aquí, antes de que esto termine, Sí, adelante. que en el colegio no era solo enseñar, y lo de la clase de mayores y de adultos. Hacíamos unas fiestas extraordinarias, por ahí hay algunos vídeos grabados. Hacíamos unas primeras comuniones, porque nos atendían en la clase de religión y en enseñanza teníamos capilla. Se celebraba de cuando en cuando misa, en fin, todo eso también era parte de la educación. Hacíamos unas fiestas extraordinarias, teatros. Hemos ido, de cuanto había algo que podíamos irnos, pues yo me acuerdo que entonces se llamaba Centro Cívico, que está por Santa Paula. Sí, hombre. Irme allí unos días con los niños. La térmica. Vamos, nos íbamos unos cuantos, los que los padres dejaban y los que tenían edad de lo que nos pedían. Tienes derecho a tantos alumnos. Pues venga, su macutito, su ropita, 5 días en el centro cívico. Organizábamos carnavales, íbamos por escuelas. Luego después también hemos hecho al final ya, eso casi desde el 90, hicimos rurales agrupados y trabajábamos de común acuerdo toda la zona. Ajá. Mi zona pertenecía a la zona del Guadalhorce. Y el centro lo teníamos, el rural agrupado, lo teníamos en Nueva Aljaima. Había un coordinador que nos lo mandó la Junta de Andalucía. Por cierto, yo lo recibí, le di un desplante y le cerré la puerta, porque yo dije que nadie venía a regalarme nada, y menos a mí. Y bueno, que nada, que sí, que venían a ayudarnos. Y fue muy bueno lo de todo esto. Y me mandaron profesores de apoyo y también me ayudaba el EPOE, que era para estudiar cuando tú tenías un niño problemático o con problemas de aprendizaje. Estaba un servicio que estaba la central en Coín y era el EPOE. Y hacían ese estudio de ese niño y falla por esto, en fin. Y se resolvía con profesores de apoyo o con otras circunstancias parecidas. También teníamos, además, hacíamos unas excursiones en común con la familia fabulosas. Hacíamos en este tiempo una que se llamaba La Castañada. La mayoría íbamos andando a Jarapalo, donde está la alberca. Eso entonces no estaba prohibido. Nos llevábamos todos castañas y hacíamos un tostón. Es que en mi pueblo, en Los Santos, se hacía la fiesta del tostón de castaña. Ahora ya no se puede ni encender una cerilla. Y lo hacíamos, qué bien lo pasaban los niños, los padres, todos. Y los maestros. Bueno, tú también. Yo lo pasaba ideal. Yo lo he pasado bien en todo, porque me ha gustado mi trabajo, me ha gustado enseñar. De hecho, cuando he terminado, he seguido haciendo parecido en muchas cosas como catequista. Y yo, por lo que fuera, a mí me tocaban las madres. A mí me ponían en la parroquia, no tú, las madres. Pero yo cogía a los niños, por lo menos una vez al mes, y echaba mis ratitos recordando de aquellos tiempos. Y además, entiéndeme, se le ayuda mucho. Los niños son entrañables. Y bueno, yo veo un niño y ya sí. Pues Mercedes, ha sido un placer hablar contigo. Me ha encantado todo lo que has contado. Estoy segura que también, que a todos los espectadores también. Muchísimas gracias por la labor que has hecho y gracias por venir aquí a contárnoslo. No hay de qué. Si alguna vez os puedo decir alguna cosa o ayudar, aunque no sea así, yo aquí no me he visto nunca, pues contad con ello, que lo que pueda decir o haceros, os lo hago. Pues gracias de verdad, y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más de cerca. Hasta entonces.